distintos componentes que vamos a ver, de un alternador de una central eléctrica, es lo mismo, va a depender del valor de la potencia. Evidentemente que la máquina más ajustada para realizar la clase, me parecía que era ver la parte del rotor y del estator de un generador. Tengo la... en el celular tengo la cámara. Ahí está. Ahí voy a estar un poco más de frente para ir viendo. Y después tengo la cámara de la máquina para mostrar los distintos componentes. Pero, ahí, ahí está. Bueno, siguiendo con el manual de alcalde San Miguel, un poco la hoja, llaman máquina de corriente alterna. Bueno, es la máquina más importante con respecto a lo que es generación, a través de la generación en corriente alterna. Todo lo que refiere a la producción de la energía eléctrica es a través de la máquina de corriente alterna, en este caso el generador o alternador que le llaman, es producción de energía eléctrica a través de un par mecánico que hay que mover el electroimán. En este caso sería una central hidroeléctrica, son las más comunes. En nuestro país hay varias, para el lado de Corrientes, para el lado de Entre Ríos, en Neuquén. Y después las térmicas, ya sea que en el caso particular de Córdoba, que tenemos acá en Pilar, son 3 máquinas de sistema de cogeneración. Ellas utilizan una máquina de turbina a gas o diésel oil. Después tendríamos los parques que se están incorporando con energía renovable en lo que es aerogeneradores y placas solares. Y después tendríamos las atómicas que tenemos en Buenos Aires, Atucha 1, Atucha 2, Atucha 3, acá en Córdoba, para el lado de Embalse Río Tercero. Y después tendremos, bueno, la del Chocón, que es la de Neuquén. Esas son las centrales más importantes que tiene el país. Después en distintos lugares también hay pequeñas centrales aprovechando el caudal de agua que se acumula a través de un dique, y con la diferencia de altura se aprovecha la energía cinética del agua, energía cinética, energía potencial, y se transforma esa energía mecánica en energía eléctrica. Y la posibilidad que tendríamos de la corriente alterna es utilizando el elemento, el componente que hemos visto en clases anteriores, es el transformador. Entonces los centros de generación están distantes de los centros de consumo. Particularmente todas las centrales que le he comentado están distantes de las 3 provincias más importantes que tiene Argentina, que es Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Por lo cual hay que trasladar esa energía que se genera a través de líneas de alta tensión en el sistema interconectado nacional de 500 kilovolts. Entonces, la generación, por norma general, es entre 15 y 20 kilovolts, pero un valor de tensión muy bajo para poder transmitirla a más de 400, 600 kilómetros. Entonces, lo que se utiliza en la central eléctrica es un transformador elevador. Como habíamos visto en clases anteriores, transformador 220, 12 voltios, 220. Y yo podía prender una lamparita ahí de LED, o lámpara incandescente.
En este caso, la generación es en 15 kilovolts y la transmito en 500 kilovolts a través del sistema interconectado nacional, que eso lo maneja Transener. Llego a los distintos lugares de consumo y de 500 kilovolts utilizo un transformador reductor a 132 kilovolts, a 66 kilovolts, a 13,2 kilovolts. Normalmente la distribución en lo que es urbano y rural a través de los 15 kilovolts. Algunas localidades tienen 33 kilovolts, pero son tensiones un poco muy elevadas y peligrosas. Entonces, está muy normalizado la red de distribución de media tensión en lo que es urbano y rural en 13,2. Por eso van a ver en su casa habitación, en los barrios, en la localidad donde vive, en la zona urbana o rural, 3 conductores de desnudo a una altura de unos 14, 15 metros, que vienen sobre los postes de cemento, postes de madera, esos 3 postes, los 3 conductores son de 13.200 voltios. Llegan a la subestación biposte o monoposte, y de ahí se transforma de 13,2 a 400 voltios entre fase y fase, y 400 voltios entre fase y fase, y 230 voltios entre fase y neutro. Y de esa forma salimos con baja tensión de la subestación monoposte o biposte, ya sea o en el caso de los cascos céntricos, son subestaciones a nivel, subestaciones subterráneas. Para eso se utiliza el transformador. Como dijimos siempre, transforma parámetros de tensión y corriente. Entonces, de la central, generamos en 15-20 kilovolts, transmitimos al lugar de carga, lugar de consumo, en 500 kilovolts, y de ahí hacemos la disminución a través de otro transformador, que en este caso sería un transformador reductor, de 500 a 132, de 500 a 66 kilovolts. Y de esa forma hacemos los distintos anillos en las distintas localidades de nuestro país, que puede ser anillos de 132 kilovolts, anillos de 66, anillos de 33 y anillos de 13,2. Todo eso es alta tensión. Y después pasamos a los transformadores de distribución de 13,2 a 400 voltios entre fase y fase y 230 voltios entre fase y neutro. La disposición de la máquina en cuestión, como vemos acá sobre esta figura, tenemos la parte fija y la parte móvil. En la primera figura tengo una parte fija donde tengo un bobinado de cobre, puede ser cobre de aluminio. Y la parte móvil tengo otro elemento que está montado sobre 2 rulemanes, o puede ser cojinete, en este caso son rulemanes más hoy en día. Esta parte que tengo a la izquierda corresponde al estator, donde está distribuido los 3 bobinados del sistema trifásico, y tengo el rotor, que en este caso está montado sobre 2 rulemanes. La segunda figura, la del medio, la del estator, con sus correspondientes bobinas, y después, bueno, la tercera es una maquética de laboratorio, donde se indican la ubicación y el tamaño de un alternador de laboratorio. El alternador trifásico va a estar compuesto por una parte fija, que es la que aloja las 3 bobinas. Las 3 bobinas están de fase a 120 grados geométricos. Cada bobina tiene un principio y un final, que están normalizados con U, V y W, X, Y y Z. U, V y W principio de la bobina, X, Y, Z final de la bobina. Esa sería la parte fija de la máquina. Y después tendríamos la parte móvil, que corresponde a un electroimán o a un imán. Alguno que tenga alguna experiencia con respecto a pequeños grupos de electrógenos domiciliarios, algunos comercios de 5 o 10 kilovatios, normalmente lo que tienen es un imán. Y equipos mayores de 10 kilovatios ya tienen un electroimán. Necesita incorporarle al grupo de electrógeno, que es portátil, una batería. Esa batería va a ser la que va a alimentar
al rotor, que es el elemento giratorio, que es el elemento inductor. En este caso particular, una máquina de un par de polos, por lo cual voy a tener el norte y el sur. Este elemento, sí, desde el grupo de después. Sí, sí, totalmente. Sí, normalmente la energía que necesito para generar está en el orden entre el 10 y 15% del valor de la potencia de la máquina. O sea que no es un número significativo. Pero sí, es la energía útil que voy a poder disponer del grupo electrógeno. En el caso particular de de estos portátiles, puede ser que los de menor potencia directamente tienen un imán. Si no, vamos a necesitar generar un electroimán. Y el electroimán lo vamos a generar en el rotor, que es el elemento que gira, que es el elemento inductor, que es el que induce la línea de campo magnético, la densidad de flujo magnético, los amperios vuelta, que sería H n por I sobre L, para generar un campo magnético. Este campo magnético lo tengo que hacer variar, porque la ley de Faraday nos dice muy clarito que la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a N, que es el número de espiras, por la velocidad de variación del flujo magnético. O sea, voy a necesitar que el flujo sea variable. Como en este caso yo tengo fuente de tensión continua, voy a generar un flujo continuo, constante en el espacio, a eje fijo de la máquina, en este caso el eje norte-sur. Eh, pero si tengo un flujo fijo, eh, por lo cual no voy a tener variación del campo magnético. Si está fijo el rotor, no lo... Entonces, ¿qué tengo que hacer? A través de alguna acción mecánica, ya sea si es a través de los aerogeneradores, producción de la energía eléctrica por el viento, por una máquina térmica que es una turbina que le inyecto vapor, por ejemplo, las centrales nucleares, lo que genera el reactor es hacerle pasar por una cañería agua, y esa agua supera los 100 grados, se produce vapor, y ese vapor inyectado a una máquina térmica. Esa máquina térmica genera un par mecánico que está acoplado al rotor de la máquina, que está acoplado al inductor de la máquina, al elemento que gira. En este caso sería el inductor, el rotor. Y voy a tener que tener alimentado con una tensión continua. En el caso particular será 12 voltios, 24 voltios. Las centrales de pilar, por ejemplo, las que tenemos acá en Córdoba, son equipos de 220 voltios de continua y están en el orden de los 1000 amperes. La central eh, atómica que tenemos acá en Embalse Río Tercero, eh, son, necesita una fuente de continua de 480 voltios y está en el orden de los 1000 amperes. Y los equipos están generando de la pilar cada uno 200 MVA, o sea, megavolt y la de central atómica 600 MVA, en una sola máquina nomás. Entonces, yo necesito que este elemento, que es el rotor, que corresponde a un electroimán, esté girando a una cierta velocidad. Las máquinas en la República Argentina, eh, debido al valor de la frecuencia que hemos adoptado como frecuencia característica de 50 Hz. Entonces la frecuencia es P por N sobre 60, que los pares de polos por las RPM sobre 60. Y las RPM de nuestras máquinas es de un par de polos de 3000 RPM, dos pares de polos 1500 RPM, tres pares de polos 750 RPM. Y las máquinas térmicas son como las de combustible de coloide o combustible gaseoso, en este caso gas, son máquinas de 3000 RPM. Y las máquinas de las centrales hidráulicas
que son máquinas de menor velocidad, están en el orden de los 300, 220 RPM, o sea que tienen varios pares de polos. En cambio, las turbinas tienen como la turbina de avión, pero la turbina a gas, o turbina a fuel oil, o turbina térmica, son de 3000 RPM. Entonces tendría, en este caso particular, el rotor, que tengo un par de polos norte-sur, está girando. El giro siempre es antihorario. Acá está marcado como horario, pero no, me parece que está marcado como horario. Pero el giro es antihorario. Ya lo habíamos visto para la generación de la onda sinusoidal, que en el primer cuadrante corresponde de 0 a 180 y de 180 a 360 grados. 0, 2 pi, 0 pi sobre 2 o 2 pi. O en función del tiempo, la onda sinusoidal se genera en 20 milisegundos, que si uno divide el periodo, 1 dividido 20 milisegundos le da 50 Hz. Entonces, en este caso particular, yo tengo que hacer girar este rotor y tengo en la otra componente de la máquina que corresponde al estator, donde tengo la hojada, 3 bobinas con sus 3 núcleos magnéticos que están acoplados a lo que es la corona del estator. Eso está fijo. Y ahí tendría la bobina UX, la BY y la WZ. Si ustedes analizan, acá lo que tenemos es una foto. O sea que está fijo el rotor. Yo ahora después ya lo vamos a ver ahí sobre el elemento práctico. Puedo tener una máquina, un par de polos, puedo tener 2 pares de polos, o 3 pares, o 4, 6, 8, 20 pares de polos. Depende de la velocidad de impulsión al rotor. En el caso particular, analizando la primera bobina, la UX, la segunda, la WZ, y la tercera, la UY, si yo coloco acá un eje de referencia, anotado, muy bien anotado, yo digo, bueno, este sería el fasor representativo de los amperios vueltas generados por el electroimán. ¿Está bien? Y este elemento, vamos a ponerlo en naranja, a ver si sale naranja. Este elemento gira en sentido antihorario. ¿Está bien? El sentido de giro antihorario y esta es la velocidad omega. Entonces, si me fijo y analizo, yo tengo que hacerlo girar 360 grados al rotor, al electroimán, al imán norte-sur. Lo tengo que hacer girar 360 grados. Por lo cual, el norte está entrando a la zapata polar de la fase UX. Está más o menos casi un 30%, 40%. Entonces va a ir ingresando. La primera bobina, la UX, va a ver el campo magnético de norte a sur. Va a estar ingresando al norte. En la segunda bobina, la ZX, está saliendo el campo magnético del sur, que está ingresando de la zapata polar, de la bobina, al rotor. Y la tercera fase, que es la BY, el campo magnético no comparte a la zapata polar y a la bobina, por lo cual no tengo inducción de campo magnético. Esa fase tengo en ese momento cero tensión. Si el fasor está girando en sentido antihorario, sería el rotor, gira en sentido antihorario, va a pasar por la bobina primera, que le vamos a llamar acá, a ver si podemos poner una, la superior, y va a abrazar todo el polo norte. Y se va a ir alejando el polo sur de la segunda bobina. Y va a ir ingresando a la tercera bobina, porque a la tercera bobina, en la que corresponde la BY, en sentido antihorario, una partecita del electroimán está entrando a la zapata polar, al circuito magnético que contiene la bobina. Y una parte del norte está saliendo.
Y de esa forma va a ir tomando las distintas posiciones en los 360 grados, por lo cual el campo magnético que va a ver la bobina 1, la bobina 2 y la bobina 3 es una variación del campo magnético norte-sur, por lo cual sobre la bobina UX, sobre la bobina WZ y BY, se va a generar fuerza electromotriz. ¿Se entiende esa parte? Como la obtención y la generación de la fuerza electromotriz. Yo tengo que sí o sí hacer girar el rotor, el electroimán. Y va a ir, lo representé acá a los amperios vuelta con una flecha de color negro. El sentido de giro es el color naranja que he indicado acá. Y de esa forma, ¿qué voy a tener? Un giro de 360 grados, el rotor va a barrer las tres bobinas en diferentes tiempos. Como están desfasadas geométricamente Un 120 gran... grados, primero se induce tensión en la UX, en positivo, en la WZ negativo, después empieza BY negativo, y a medida que va pasando, va girando, va viendo el campo magnético, las distintas bobinas, o atraviesa las líneas de campo magnético, las distintas bobinas que están de fase a 120 grados, y obtenemos variación de campo magnético sur y de campo magnético norte. ¿Qué significa? Que las líneas de campo magnético en un momento entran y en otro momento salen de la zapata polar de la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase R, la fase S y la fase T. ¿Se entiende eso? ¿Se ha interpretado? Sí, sí. Una pregunta. Sí, sí. ¿Es indiferente para el lado donde gira el imán? Básicamente, desde el punto de vista de la generación y fundamentalmente de la disposición en el plano que estamos haciendo, siempre giro hacia la izquierda, porque de esa forma nosotros vamos a tener, yo me voy a ir acá, a ver si puedo entrar acá. Hay una página que se llama La Tubera, que lo tienen ahí, a ver si lo tomo. Ahí está. La tenemos la tubera, me voy a electrotecnia. Y acá en electrotecnia dice operaciones con vectores y representación de Fresnel. Es un francés que hizo, en este caso, porque esta es una página española, o sea que España tiene conexión con Francia, y una página que está para el lado del norte de España, por lo cual tiene mucho contacto con Francia. Representación de Fresnel. El fasor I, en este caso, a ver si lo puedo notar acá. Esto lo han visto el año pasado en física o en matemáticas, así que yo lo voy a remarcar más en color naranja y tendría el fasor I. ¿Está bien? Que sería este mismo paso. El sentido es antihorario, porque nosotros vamos a ir viendo omega t, la velocidad angular del fasor, más phi, que el ángulo este que tengo acá. Con respecto al eje de referencia, que siempre dijimos que tenemos que tener un ojito, donde se está viendo pasa el paso, vamos a tratar de decir. Esta sería la representación del cero de referencia, porque tengo que tener un punto de referencia, a partir de ahí empiezo a ver pasar el fasor de tensión, el fasor de corriente, el fasor de materia de vuelta, el fasor de flujo en la máquina. Estamos dentro de la máquina, ¿sí? Entonces ya el fasor corriente, que es el valor de la corriente de la máquina, en una escala determinada nos va a dar un fasor, un vector con un módulo. Paso o el ángulo phi, ¿cuánto quieren que sea? 40 grados, porque está 45, tiene que ser un poquito más arriba, 40 grados. Entonces, para este instante de tiempo, el fasor corriente está 40 grados con respecto al eje de referencia, que este sería el cero, donde tengo la estrella. ¿Está bien? Este fasor
va a girar los 360 grados. Porque acá tengo I función de t igual a I seno de omega t más phi. Y phi, si es 0, si tengo sobre el eje de las x, phi va a ser 0. En este caso es omega t más pi, 40 grados. Y también vieron que a este fasor yo lo puedo descomponer sobre el eje de las x, sobre el eje de las y. Sobre el eje de las x es la parte real y sobre el eje de las y es la parte imaginaria. ¿Está bien eso? De ahí en donde aparece el concepto de la bobina y el capacitor. Entonces, tengo I coseno omega t, sería el fasor, en este caso sería 45 grados, el fasor I representado, proyectado, descompuesto sobre el eje X y sobre el eje Y. Y el ángulo sería el omega t, que sería el alfa, cuando se veía en física, alfa 30 grados, teníamos un eje coordenado cartesiano ortogonal XY, y teníamos 3 o 4 fuerzas, y había que calcular los resultantes de esas fuerzas. Entonces hacíamos las proyecciones sobre el eje Y y sobre el eje X. Y de acuerdo al valor resultante era que teníamos... ¿se acuerdan de eso? Sí, eso lo vieron en física. ¿Hola? Sí, 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 sí. sí, bueno. Bueno, esa herramienta que tenemos referente a la máquina, vamos a tomar lo que se refiere al vector, nosotros le vamos a llamar fasor, porque el fasor es un elemento que gira. Y con todos los mismos conceptos de la física y de la matemática. Si entendemos esa parte, no hay problema para lo que sigue. La parte física la han aprobado y matemática también, así que. Después tendríamos la parte compleja, que sería la parte real y la parte compleja. En este caso le llamamos J, porque no podemos incorporar el valor de I del número complejo para no mezclarla con la corriente eléctrica. Por eso le colocamos el valor J, nosotros lo de física. Cambiamos. Y acá tenemos la representación de un fasor que gira 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 y 360. Esta es función temporal que va haciendo la proyección. Esto también lo hicieron, la proyección de un fasor, de un vector, sobre el eje X y sobre el eje Y. Si hacemos sobre el eje Y, tenemos la onda sinusoidal. Y si lo hacemos en sentido antihorario, la representación es ascendente en el primer cuadrante, en el segundo descendente, en el tercero descendente y ascendente en el cuarto cuadrante. Si le hiciéramos sentido antihorario, la gráfica estaría invertida. La onda sinusoidal estaría invertida, por lo cual no quedaría estéticamente en las gráficas, en la representación de papel milimetrado, como lo han hecho en física o fundamentalmente en matemática y en geometría. ¿Está bien? Entonces, por convención, se utiliza el sentido antihorario. ¿Estaríamos? ¿Lo ven eso? Sí, yo lo estoy viendo en el Sí, sí, celular. sí, sí. Bueno, si tuviese en el caso de onda cosenoidal, tendría que trabajar sobre el eje X. Entonces tendría que tener desplazada esa gráfica cuadrícula, la tendría que desplazar hacia abajo 90 grados. Y tendría la onda cosenoidal. ¿Qué diferencia hay entre el seno y el coseno? 90 grados. ¿Está bien? Porque el seno de 0, Empezaría arriba. claro, el seno de 0 y el coseno de 0. Exactamente. Bueno, eso ya lo vieron en matemáticas, así que, pero hago hincapié de por qué en el sentido antihorario. Y bueno, en la representación de en este caso el vector color magenta, en los distintos puntos. Voy tomando los distintos puntos y después uno los distintos puntos y genero la onda sinusoidal, que es una onda en función del tiempo. Esta onda se puede ver en un elemento que se llama osciloscopio. Calculo que en electrónica lo pueden ver. No sé si han visto algún osciloscopio virtual
Carlos Centeno, ¿trabaja con algún osciloscopio virtual o todavía no? Trabajamos con Víctor Trasova en el osciloscopio del Proteus. Ah, bueno, y ahí analizan y ven las funciones. O sea, el osciloscopio, un voltímetro, o sea, todos los instrumentos son voltímetros. Es un voltímetro, nada más que en vez de ser analógico digital, eh, veo la gráfica de la función tensión, la gráfica de la función corriente, proporcional si tengo una resistencia, saco una caída de tensión y puedo ver en función al valor de la resistencia, el valor de la corriente. Bueno, eso es la aplicación del, sería el osciloscopio, puedo ver esta onda, una onda cuadrada, una onda de pulso, que eso en electrónica se usa mucho, una onda triangular, diente de sierra, una onda senoidal, cosenoidal. Normalmente en la parte eléctrica siempre nos manejamos con la onda seno o la onda coseno. Son las dos ondas que puede ser senoidal o cosenoidal. Por eso se llama onda sinusoidal. Abarca las dos. Y la diferencia entre una y otra es 90 grados. Mm. Bueno, esto lo voy a volver para atrás. Profe, algo que es... Hay un... Sí, ¿Sí? sí. Volviendo a la gráfica del libro, ahí veíamos la bobina UX que en sentido antihorario seguía WZ y finalizamos con YB y el electroimán giraba en sentido antihorario. ¿Puede ser Sí. acaso que ese electroimán girase en sentido horario si cambiamos de lugar la bobina ZW con la YB? Normalmente tenemos, por convención, el sentido antihorario del electroimán. Y después tenemos las bobinas ubicadas de esta forma que tenemos lo que se llama la secuencia de fase. Primero tenemos la R, después aparece la S y después aparece la T. Puede aparecer una secuencia invertida, o sea, tenemos dos posibilidades, que la máquina gire a la izquierda o gire a la derecha. En el caso particular de los motores eléctricos, que después ya vamos a verlo, el motor puede girar a la izquierda o a la derecha. Entonces tenemos una secuencia RST o RTS. Sí, no hay ningún problema por eso. Eso va a depender del... evidentemente que en el sistema interconectado nacional, desde la central eléctrica de las que mencioné, a el toma corriente trifásico de su establecimiento. Por ejemplo, en este momento yo estoy recibiendo energía eléctrica para yo tener prendido las computadoras, las luces, igual que usted y cualquier otro alumno de donde esté ubicado, pero no sabemos de dónde recibimos la energía eléctrica. Está en el sistema, aportada por todas las centrales, por todos los alternadores que están conectados en paralelo. Todos están suministrando energía eléctrica y nosotros las cargas las consumimos. ¿De dónde viene la energía que yo estoy consumiendo en este momento? O usted que está consumiendo en este momento. El único que lo sabe es el que está en una oficina, una administración del sistema de carga de toda la República Argentina que está en Santa Fe. El centro de carga de la República Argentina, que es el que está determinando de dónde salen las energías de las distintas centrales y dónde están aportando a cada provincia y a cada localidad, pueblo, ya sea urbano o rural. Entonces, Profe, toda esa distribución y la conexión en paralelo están normalizadas con una secuencia de fases, R, S y T. La máquina tiene que girar a una secuencia de, de fase y tener una concordancia de fase para poder conectar dos máquinas en paralelo, dos generadores. Sería como conectar dos pilas en paralelo. O sea, tengo que tener la misma polaridad y la misma concordancia, positivo, positivo, negativo, negativo, porque si no, voy a invertir y voy a tener problemas, voy a generar un cortocircuito. Pero sí, en este caso, si lo hace girar en sentido horario, está dejando la fase UX y está entrando la fase BY. ¿Está bien? Siempre hablando del norte como positivo, diríamos, y el sur como negativo, como las líneas de campo magnético en un imán
salen del extremo norte, viajan por el aire y se cierran por el sur. Internamente, el recorrido es de sur a norte, internamente en lo que es la máquina, propiamente dicho, lo que es el imán, lo que es el electroimán. Si se fijan en la figura 15.3, tenemos dos pares de polos, o sea, dos sur y dos norte. Y la disposición de las bobinas, que está bastante clarito, yo voy a ver si lo puedo ampliar para algún alumno que no tenga el libro todavía. A ver si me puedo bajar un poquito más. Profe, tengo una pregunta. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Qué ventajas y qué desventajas trae tener una tensión en un país, por ejemplo, de 230 y en otro de 110? Y bueno, lo mismo que se haría la pregunta, ¿por qué en unos países tienen 50 ciclos y en otros tienen 60 Exactamente, ciclos? justamente. Y después, ¿por qué algunos países tienen 660 voltios como trifásica, el trifásico, y otros tienen 380? Bueno, todo eso va a depender de los criterios que ha tenido cada nación. ¿Por qué Inglaterra sigue todavía con el volante a la izquierda? Sería la pregunta. En el año 1960, en agosto del año 1960, se juntan todos los países y sale el sistema, la norma más importante, que es el SI, Sistema Internacional, de norma, peso y medida. Y evidentemente que cada nación, Rusia, Italia, España, Alemania, estoy hablando de los países donde están la mayoría de los próceres nuestros, Inglaterra, cada uno utilizaba su unidad de medida de acuerdo al que había inventado tal fenómeno. Por ejemplo, como la ley de Faraday. La ley de Faraday es una ley inglesa, pero Lenz, que es americano, al mismo tiempo estaba haciendo el mismo análisis. Y llegan a la misma conclusión los dos. Pero ¿quién hizo primero el escrito? ¿Quién hizo la presentación en la Royal Institution de Inglaterra? Fue Faraday. Entonces, cuando se juntan y dicen, bueno, vamos a decir los que, por ejemplo, qué ley, qué nombre le vamos a poner o qué unidad de medida le vamos a poner al peso, a la masa, al electrón, a la ley de Faraday, a la bobina, ¿en honor a quién? En honor a la ley Ohm, la corriente, el voltaje, la tensión, la resistencia, ¿en honor a quién? Y bueno, se juntaron ahí, bueno, deliberaron y ahí donde nace la asignación y la unidad de medida y la nomenclatura, ¿no? Con respecto a ciertos parámetros de tensión y corriente, en el caso particular de Alemania tiene 50 ciclos, igual que Francia, igual que Argentina. Entonces nosotros con Francia tenemos muy buenas relaciones, no se olviden San Martín, de Sarmiento y demás. Entonces, y no tanto con Alemania, o bueno, tenemos buena relación con Italia también. Entonces ellos, como comunidad europea que hoy en día, anteriormente no era tanto la comunidad, había algunos que intervenían y otros que no. Ellos tenían una máquina impulsora de 1500 RPM. En cambio en América, particularmente en Norteamérica, y Franklin, que es el inventor del pararrayo, en el caso de las máquinas a vapor que Norteamérica tenía, eran de 1800 RPM. Las máquinas telares, todas las fábricas que había, se movían, todos los pares mecánicos se obtenían de una máquina a vapor, con un eje, y de distintas correas para las distintas conexiones de las distintas máquinas con su polea. Y la máquina a vapor era de 1800 RPM. Entonces, cuando Tesla fabrica su generador y tiene que exponerlo para ganar la licitación con la Westinghouse, lo que hace, genera, inventa su generador, proyecta su generador, ejecuta la construcción de su generador, y el par mecánico que tenía disponible era la máquina a vapor, que era de 1800 RPM. Entonces le salen los 60 ciclos. En cambio, nosotros le copiamos
siempre hemos tenido buena relación con Alemania, con Francia, por lo cual tomamos de ellos las normas DIN. Las normas IRAM, si ustedes se fijan, toman cualquiera, alguno que ha estado trabajando sobre normas, las normas DIN y las normas BD son normas alemanas. Nuestro país adopta las normas IRAM, que son fiel reflejo de las normas DIN y las normas BD. No sé si algún alumno trabajó sobre normas. ¿No? ¿Contesta nadie? ¿Algún No, profe, comentario, alguna sugerencia sobre normas? vimos algo de, ¿cómo se llama? El sistema de representación. Sí, Vimos algo ahí en lo relacionado, ¿no? A lo que es los planos y esas cosas, el dibujo técnico. ya, Vimos un poco de la parte esa, pero muy por encima. está bien, está bien. Sí, básicamente hoy en día es la IEC, la Comisión Electrotécnica Internacional, que tiene su sede en Francia, en Lyon, que es en honor a una localidad donde se hacen las bienales de la Comunidad Europea, que es el que inventó el capacitor. Entonces, ahí donde se están todos los trabajos de distintos próceres eléctricos, diríamos. Y bueno, no así Inglaterra, por ejemplo, hoy en día no ha entrado en la Comunidad Europea, ni con el euro, ni nada de eso. Hacen la transferencia de unidades y demás, pero ellos manejan su unidad y demás, su dinero también y demás. Por eso es que cada nación, bueno, ha adoptado las unidades de medida en función en función a lo que ellos manejaban. No se olvide que nosotros somos primos hermanos de los mecánicos. Los mecánicos son los primeros que desarrollan todos los fenómenos físicos, porque es lo que se puede ver. En cambio, la parte electromagnética no se veía nada. Entonces se hace la similitud de los campos electromagnéticos a el campo mecánico, porque la resistencia eléctrica, el símil de la resistencia eléctrica en mecánica es a la fricción, que es el elemento para los mecánicos que tienen que disminuirlo para tener mejor rendimiento en la máquina. Y nosotros tenemos que disminuir el valor que pueda circular la corriente, por lo cual tenemos que aumentar el valor de la resistencia o disminuir. Para que pueda circular más corriente por un conductor, tengo que aumentar la sección, por lo cual tengo que disminuir el valor de la resistencia. La resistencia es el elemento, resistencia eléctrica es el elemento que se opone a la circulación del electrón, de la carga eléctrica, de la corriente eléctrica. ¿Está bien? Y así la bobina con respecto a una volanta y el capacitor con respecto a un depósito de agua. Dos depósitos, cargo uno, descargo uno. Esa es la similitud que tiene. Entonces, en función a eso, se juntan los distintos países que están involucrados y están conectados físicamente para hacer trabajo, para poder los distintos ingenieros mecánicos, electricistas, electrónicos, cruzar distintas naciones y tenían problemas con las unidades de medida y fundamentalmente las unidades de medida. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se les complicaba hasta que se juntaron en el año 1960 y después nace, me parece que en los 80, la IEC, la Comisión Electrotécnica Internacional, y ya directamente todos los libros que están impresos después del año 1960, 62, 63, están con el sistema internacional o la Comisión Electrotécnica Internacional. Menores a 1960, que consiga algún libro de algún tío abuelo, de algún abuelo, de algún pariente, de algún conocido, que esté editado antes del año 1960, las unidades de medida son totalmente diferentes. Está sistema CGS, MKS racionalizado. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, eso es lo que tiene que ver con respecto a las unidades de medida. Por eso tengo los factores de conversión para pasar de una unidad de medida a otra. En el caso particular de las 4 polos,
4 polos, o 2 pares de polos, tengo el alambre conductor, que tengo 2 espiras acá, 2 espinas en el celeste, 2 espinas en el rojo, en el azul, y después tengo 2 anillos. Si se fijan, eso es importante. ¿Por qué tengo 2 anillos acá? Porque son los que necesito para casarme. Uno para mí y uno para mi señora. No. 2 anillos. Son anillos de cobre que están montados sobre el mismo eje del rotor, que es el elemento que gira, y después tengo las escobillas, que son los elementos, estos negritos que están acá, y los conductores, uno positivo y el otro negativo. O sea que al inductor, al rotor, al elemento que gira, al elemento que induce amperios vuelta, lo alimento con tensión continua. ¿Está bien? ¿Qué valor de tensión continua? 12 voltios, 24, 48, 110, 220. Son los valores de tensión normalizada en continuo, hasta 550 voltios. Caso particular, los que conocen acá en Córdoba, y bueno, los que han estado acá en Córdoba, nosotros tenemos un medio de transporte eléctrico que se llama trolebús. Ese elemento funciona con un motor de corriente continua, es de 70 kilovatios, y la tensión es de 550 voltios. En el caso particular de la alimentación al excitatriz, sería al inductor, al rotor, elemento que gira con tensión continua. ¿Por qué? Porque necesito tener el valor fijo norte, sur, norte, sur. Entonces, a través de escobillas, que están fijas en la máquina, y los anillos, que son los que giran en conjunto con el árbol del rotor, proveo la energía eléctrica a las bobinas de cada polo, el polo norte y el polo sur. ¿Y qué es lo que hago ahora? Con un par mecánico, térmico e hidráulico, el viento, Profe, sí, hago girar el electroimán, y de esa forma, en el estator, que tengo acá en la parte, en el aro, van a ver que tengo una ranura y hay un corte transversal. Son conductores de cobre, conductores de aluminio, que se van a conectar entre sí, de acuerdo a la conexión estrella, de la conexión triángulo, que eso también ya lo han visto. Y acá por ejemplo, 1, 2, 3, sería el polo norte, tengo 3 ranuras, en los cuales tengo alojadas N conductores. Y a los 90 grados tengo otras 3 ranuras con N conductores. Las líneas de campo magnético salen del norte, se pasan a través de los conductores, se cierran por la zapata, por la corona del estator, la máquina, el estator propiamente dicho, este elemento circular se llama corona, cierra a través de la corona y entra al polo sur. Pasa a través del aire y cierra por el polo sur. Y ese es la longitud de la línea de campo magnético. Una parte de acá, otra parte de norte, sur hacia la derecha, de norte a sur hacia abajo, y hacia la derecha, hacia abajo y hacia la izquierda. De esa forma corren las líneas de campo, circulan las líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético no circulan, sino que se establecen y son líneas cerradas. Lo que sucede es que al rotor yo lo hago girar. Entonces, si lo hago girar en sentido contrario, estas 3 ranuras que tienen alojados cierta cantidad de conductores, paulatinamente las voy dejando. Y después se va incorporando el sur. Por lo cual, estas bobinas van a ver un cambio de campo magnético, un cambio de líneas de campo magnético, un cambio de amperio vuelta, un cambio del sentido de la corriente. Por lo cual, al tener variación de campo magnético sobre los conductores del estator, de la corona del estator, donde están alojados los conductores, van a ver el campo variar, por lo cual se va a inducir fuerza electromotriz en los conductores del estator. Y después tendré este estator conectado en estrella, o lo tendré conectado en un triángulo, y de esa forma obtengo tensión en los extremos de las bobinas. En la de 15.1 tengo conectado U, X,
WZ y BY. Si uno los finales, X, Y, Z, voy a tener una conexión estrella, porque los bornes principales o los principios de las bobinas van a ser de V y W. Si uno, principio y final de cada bobina, voy a tener un conjunto de conexiones, conexión triángulo. Ya después vemos a ver qué diferencia hay entre una y otra. Eso sería la conexión del estator de la máquina, que es la que va a proveer la energía y fundamentalmente la tensión, que sería de entre 15 y 20 kV, a un transformador elevado. ¿Se entendió? No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Esto lo voy a disminuir un poco. Constitución de un alternador de inducido fijo. Entonces, los distintos elementos que constituyen a la máquina, que sería el rotor y el estator. El rotor es el inductor. El rotor es el inductor. El que va a generar los amplios vueltas, que va a generar los flujos fijos, que va a generar la inducción magnética B. Ese rotor yo lo hago girar por una máquina de combustión interna, un motor de 4 pistones, de 6 pistones, de 12 pistones, de un grupo electrógeno para una fábrica, para un taller, para un comercio, para el campo, por ejemplo, en la zona urbana, en la zona rural, con un par mecánico, yo lo hago girar este rotor. Este rotor es un electroimán. Como el electroimán gira, las bobinas del estator conectadas en estrella, conectadas en triángulo, ven al campo variar, por lo cual se induce un valor de fuerza electromotriz. Ese sería el concepto básico. La disposición, evidentemente, de las máquinas, en el caso de conectarlas en serie o en paralelo, esto sería en lo que es la máquina propiamente dicha, y esta en el plano. Yo lo que vamos a hacer ahora, me voy a volver acá, y me voy a ir ahora a la cámara, y ahí vamos a ir analizando los distintos elementos y componentes que constituyen al alternador. Si me voy un poco más para acá, voy a tratar de ponerme por este lado. Así no me voy del micrófono, porque tengo el micrófono en la máquina. Voy a venir más para acá. Lo que tengo acá, voy a sacar un elemento para que queden estos dos. A ver si lo vemos ahí. Entonces tendríamos una parte que es la fija, que es la que corresponde, si alguno ha visto un alternador de un auto, alguna vez ha estado desarmando, trabajando, viendo un alternador de un auto. En este caso particular tendría la parte del estator, propiamente dicha, esta va a estar adosada a la carcasa del motor, y después tendría este otro elemento, vamos a ponerlo acá, este otro elemento que también se cierra con esto, por supuesto, que termina así, se cierra la máquina, esa sería la máquina cerrada con sus tapas portacoquinete y el estator, que es un núcleo magnético compactado. Tendría la parte de ventilación y la parte de una polea con una correa que me voy al árbol del motor. Yo lo voy a desarmar ahora. Tendría el estator por un lado, la parte fija, y esta corresponde a la parte móvil. Lo puedo poner acá. Voy a venir acá. Y acá tendría lo que tenemos dibujado. Visto de frente, tendría, yo lo voy a pintar acá, yo tengo unas uñas, si se fijan acá, una forma de triángulo.
voy a levantar un poco para que se vea mejor. Y acá yo tendría entonces tendría estos elementos que son los inductores. Si se fijan, hasta cuántos tendría. Uno en un sentido y otro en otro. Y internamente, dentro de esta, a ver si se fijan ahí, vamos a poner ahí, tengo lo que se llama una bobina. Ustedes se fijan, no sé si la alcanzan a ver la bobina, entre uña y uña, un alambre de cobre, acá se ve tranquilamente. Es un bobinado, este bobinado alambre de cobre de aluminio, este bobinado se cierra en sus dos extremos, principio y final, dice, los dos puntas que corresponden al principio y final de la bobina. Internamente siguen a través del árbol y terminan en estos dos anillos de cobre, donde acá se alojan las escobillas. Entonces, exteriormente voy a alimentar con corriente continua, que sería con tensión continua de 12 voltios, alimento con 12 voltios, hago circular corriente de acuerdo al valor de la inductancia y me va a generar un campo magnético. Este campo magnético va a generar en una zapata polar norte y en la otra zapata polar sur. Vamos a hacer de cuenta que ya voy a pintar con un color rojo, con el color azul, así que me suave. Pinto este rojo y este lo voy a pintar de azul. Es el color que tenemos ahí. Entonces, unas zapatas son de color rojo y otras de color azul. La del color rojo es positiva, no sé si sería el norte. Y esta roja, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces voy a tener estas uñas, donde tengo las puntas acá, corresponden a del sur. Y estas otras, que están acá, corresponden al rojo, o sea, corresponden al norte. Entonces, todas estas uñas son norte. ¿Lo ven esto? Sí, sí. Y Sí, profe. bueno, estas corresponden al... Entonces tengo polo norte y polo sur, polo norte y polo sur. Mire, yo voy variando en la posición del electroimán. ¿Y qué voy a tener? Acá arriba voy a tener una bobina fija que va a ver a este electroimán variar. Si ustedes se fijan, el tamaño de la bobina, que corresponde, o el tamaño, si se fijan, lo vamos a poner así. Este es el ancho de la bobina, tiene 1, 2, 3, 4 ranuras. El ancho de la bobina. Voy a pintar de negro. El ancho de la bobina tiene que ser igual al ancho de la zapata polar. Profe, ¿Sí? ¿cómo sabe cuál es la zapata polar y cuál es perdón, cuál es la norte y cuál es el sur? Y lo tiene que identificar. O sea, en este caso, lo voy a tener que identificar de acuerdo a cómo circula la corriente y ver cuál es el norte y cuál es el sur. ¿Pero usted lo eligió ahí de manera aleatoria? Acá yo lo elegí, no, lo elegí en forma aleatoria, no sé cómo es la circulación de la corriente, acá la bobina. O sea, este es norte, si hago circular la corriente acá, ingresa la corriente acá, voy a tener acá el norte y acá el sur. El ancho de la bobina, yo la pinté de negro ahí, que es el de la zapata polar. Si se fija,
Voy a dejar las cosas juntas ahí para que se vea. Entonces tengo esta zapata polar que es de color azul. Esta azul. Estas otras dos son rojas. Estoy haciendo el mismo esquema que tenemos ahí en el libro. O sea, no estoy tratando de no salirme del libro. Y acá tengo la bobina propiamente dicha. ¿Se alcanza a ver eso? Me parece también. Si se fijan, 1, 2, 3, 4 ranuras tiene la bobina. En la ranura están alojados los conductores de esta bobina. Y el ancho de la bobina es el ancho de la zapata polar. Ahí tomaría todo el norte. Y acá, el sur. Y el rojo estaría, como esto está acá adentro, evidentemente que va a haber primero el sur y después el norte. Después de nuevo el sur y después el norte. Porque yo estoy girando el estator, pero en realidad el que gira es el rotor, ¿no? Ya no me alcanzan las manos para mostrar. Eso es lo que más me interesa que interpreten. El elemento que rota, el inductor, es el que está girando, y el inductor es el imán, el electroimán. Y este elemento fijo, que es el estator. Tengo determinada la polaridad, el norte y el sur, de acuerdo al valor de tensión, de cómo ingrese la corriente por los anillos, cómo esté bobinada la bobina, voy a tener el norte o el sur, de acuerdo a cómo lo he pintado. Pero lo que a mí me interesa, tengo el norte y el sur, hago variar el campo magnético, por lo cual la bobina ve al campo varia. Si la bobina ve al campo varia, N por incremento de phi con respecto a T, o incremento de phi dividido incremento de T, este producto me va a dar fuerza electromotriz. Me va a dar tensión. ¿Y qué valor de tensión? Y bueno, será de acuerdo a la máquina, en este caso será 14 volts. Si se fijan, ahora ya vamos a trabajar sobre el estator. Si se fijan en este estator, tengo, vamos a ponerlo acá, tengo dispuesto, desfasada una con respecto a la otra, una bobina, otra bobina y otra bobina, desfasada un cierto ángulo, que son los 120 grados geométricos que están desfasadas las tres bobinas. ¿Qué significa? Que el alternador del auto es un alternador trifásico que después, con un conjunto de 6 diodos, ¿saben lo que son los diodos? ¿Para qué sirven los diodos? Para rectificar la corriente continua. La corriente alterna la hago corriente continua. Entonces, con un conjunto de 6 diodos, 3 positivos y 3 negativos, yo transformo la onda, las 3 ondas trifásicas, las 3 ondas de alterna, la R, la S y la T, al conjunto de 6 diodos, y de esa forma después la transformo en continua, fase y neutro, sería positivo y negativo. Entonces, el alternador del auto es un alternador trifásico, por eso después tengo 6 diodos, si ustedes se fijan acá, en este, tengo 3 diodos que son 3 negativos y 3 positivos. Y tengo desfasadas las 3 bobinas, 1, 2 y 3. Si vengo esta, 1, 2 y 3, si la alcanzan a ver ahí, 1, 2 y 3. Están aisladas una con respecto a la otra, y esta sería la parte del estator de la máquina, la parte fija de la máquina. Después tendría, evidentemente, tengo los extremos de las bobinas, principio final, porque una bobina está conectada de una forma, otra, una de 0 grados, la otra 120 y la otra 240, que son 360 grados, distribuidas de tal forma, y después tendría la conexión estrella, la conexión triángulo, para conectar la máquina. En mi caso particular, esta tengo tensión continua porque es el auto con 12 voltios de continuo. En un alternador de un grupo electrógeno, la que tenemos tensión alterna, por lo cual después de la conexión, nosotros tenemos, aquí hay un cable de más, que corresponde, vamos a acá, corresponde más que todo a una señal de más. Pero vamos a tener conexiones estrellas, las 3 puntas conectadas en estrella,
y la salida. ¿Está bien? En este caso lo conectamos en esto y lo podemos conectar en triángulo también. Pero necesito trifásica con neutro en algunos casos. En otros casos, directamente necesito trifásica sola. Eso va a depender del uso que tenga la máquina. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si tratan de dejar. No me publico de todo. Eso lo alcanzan a ver, sí. Ese sería los elementos constitutivos fundamentales de un alternador. Un electroimán que gira y una bobina que ve al electroimán girar. Entonces la bobina ve al campo variar, por lo cual se induce fuerza electromotriz. Lo más básico, fundamental, es la potencia que necesito para magnetizar al electroimán y para generar tensión es el rotor, es el inductor, el elemento que gira, está en el orden de un 10, un 15, 20% de potencia, no más del 10% de la potencia máxima. Si es de 200 MVA, será 2000 kilovatios, 20 kilovatios, la potencia que necesito transferir al rotor para que se genere los amperios vuelta para que pueda generar los 200 MVA. Por eso en los autos, lo pongo como ejemplo, los que tienen experiencia, el auto con generador de continua, que un auto nuevo que es con alternador. Había una época, ahora unos 20 años atrás, 30 quizás, hacían el comentario de cambiar la dínamo por el alternador en los autos. Uno puede pecharlo tranquilamente con un pequeño valor de tensión de batería, uno lo pecha al auto y arranca, porque necesita poca energía para producir los amperios vueltas en el inductor, en el rotor. En las máquinas alternadoras sucede lo mismo. Y la extracción de la potencia no la puedo extraer por anillo y escobilla, directamente lo extraigo por el elemento fijo, que es el estator, por conexión eléctrica directamente. ¿Está? Por eso la parte móvil siempre la de menor potencia, por el tema de corriente y cuadro por R. Desde cuenta se tendría que transferir del rotor a la carga a través de anillos y de escobilla 200 MVA, un valor de potencia que en la máquina no se puede conseguir esa transferencia en movimiento. En cambio, sí en la parte estática. Por eso, en los grupos electrógenos, el estator, que es el inducido, donde extraemos la potencia del grupo electrógeno. En el grupo de 20, yo instalo hasta 450 kVA en 380 voltios. Hay equipos de 13,2, pero no he instalado, eso lo maneja acá en Córdoba, lo maneja la prestadora de servicio eléctrico que se llama EPEC. Ellos tienen grupo electrógeno en 13,2. Se genera en 13,2, le inyectan a la red eléctrica de ellos en 13,2, y de esa forma, porque tienen alguna avería, algún problema en algún tramo, entonces le inyectan con un grupo electrógeno con tensión de salida en 13,2 kilovolts. Tiene una máquina de combustión interna, son 16 pistones, 12, 14, 16 pistones. Gasoil, por supuesto. Bueno, seguimos avanzando. A ver, tengo algunos chats ahí, puedo contestar a algunos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Creo que no se va la otra cámara. Ah, la otra. No sé, sí. Sí, metodología. Algo según cuestión de calidad. Bueno, yo puse esto la mañana, la semana pasada. Entonces dice el cambio de turno, yo puse esto la mañana, la semana pasada. O sea que este alumno que
Nelson, la recta. Ah, ¿se pasó de turno? Hola, hola, ¿me escucha? Sí, profe, lo escuchamos. Ah, no, no. Y Nelson, ¿usted se cambió por trabajo? Pasa que Nelson escribió ese mensaje a las 6:30 de la tarde. Pero no está el alumno. Eh, No, 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 no está porque esta clase la di ayer de la mañana. entonces no capaz que se ha ido. No, no, sí está, sí está. Sí. Ah, Nelson, ¿cambió por trabajo? Hola, hola. No, digo porque si está haciendo por el tema después de que aparezcan las planillas, porque si no va a aparecer en una o en Ahí otra puso que planilla. sí. Parece que Bueno, quiere hablar, pero no lo escuchamos. no tiene Dice que sí. micrófono. Dice que por tema de Bueno, trabajo bueno, se cambia. está bien, no hay problema, no hay problema. Lo importante es que lo sepa la coordinadora, en este caso la Karina Corvala, para que después vea el tema de las planillas y demás, porque si no después no me figura a mí y yo lo voy a poner ausente a la mañana y va a estar presente a la noche. Ah, bueno, las locomotoras diésel eléctricas usan generadores para impulsar motor eléctrico, ¿verdad? Sí, totalmente. Bastante, sí. Y controlan los campos con tensión saliente en el alternador de bajo voltaje. No me anda el micrófono, parece, sí. Ya presenté certificado No, con profe, sí me anda. informado. Le estaba contestando a Rubén por el chat, pero yo trabajo con trenes en el Mira taller qué de acá de lindo. Córdoba y trabajo Ah, en el, bueno, con las locomotoras. Estoy directamente en el taller y bueno, y trabajo con las locomotoras, por eso le digo que esto de los generadores gigantes, ya para la próxima clase le voy a conseguir datos de los generadores específicos. Y bueno, ¿qué le cuento? Que tenemos dos generadores, uno de alta, que es el que se encarga de entregarle la corriente a los motores de tracción, ¿sí? Que son motores de continua, es con lo que giran los ejes de las locomotoras, y tenemos un generador de baja, ¿sí? Que genera 75 voltios para las cuestiones de lumínicas y para los controles del generador de alta tensión, ¿sí? Los dos son trifásicos y ah, rectifican a continuo. Después le consigo datos o veo si encuentro algo ahí en la computadora del trabajo para que pueda mostrar, así que más o menos dé un paneo de cómo es. está bien, se lo vamos a agradecer porque esto es en trenes acá, trenes argentinos. En trenes argentinos, sí, en el Boulevard Ah, Perón, acá en el MIT, está bien. ¿Y exactamente. qué le iba a decir? ¿Y el motor de combustión interno qué cantidad de Es un pistones tiene? diésel de 16, Ah, 16, 16. 16 o 12, dependiendo de si es... y Qué buena ahí están las color. locomotoras chinas que son nuevas, eh, Ah, que también tienen 16. Es dependiendo si son locomotoras General Motors, si son locomotoras, dependiendo de la locomotora, ¿no? Se dependiendo del pueden país donde rectificar se el fabrica, motor. que es lo que hablamos y trataba de Claro. responderle a un alumno que me preguntaba Tenemos una 55, locomotora, por ejemplo, 55. que debe ser la única en el país que está funcional, que es una Alstom eh, Atlantic, creo que es portuguesa y genera 3000 HP el motor, Oh, el mira. diésel. Y las otras sí tienen un poco menos, por ejemplo, una Alco tiene 1800 HP, una General Motor eh, 1800 de fábrica y acá en Argentina se lo lleva a 2200 HP para que entregue 2200 HP y bueno, y otras más que no recuerdo bien los datos en este momento, pero Está sí, bien, está bien. yo Bueno, hago es eso. importante. Está bien, le agradezco. Porque es importante, más que todo, que usted está en el lugar físicamente. Yo lo que he Sí, visto, el trolebús, que es la máquina, eh,
transporte público que tenemos acá en la ciudad de Córdoba, en la capital. Ujú. Y es un equipo de 70 kilovatios, 550 voltios la tensión. Vieron los cables que están tendidos sobre las calles, donde circula el trolebús. Los cables esos son dos conductores de diferencia potencial de 500 voltios, 550 voltios. Y en el Ajá. medio del trolebús va el motor de continua de 70 kilovatios. Claro, tienes razón, en la parte de los trenes. Ahí tenía unos alumnos también, de estudiantes de mecatrónica. ¿Ha estado en contacto con alguno de ellos? Usted que trabaja en... No, profe, con ninguno. Bien. Con ningún, No, mira, conozco a otro consulta. chico que trabaja, pero en el tren de la Sierra trabaja, que vendría a ser, él No, trabaja en La Calera, creo que está. Y bueno, pero yo estoy acá en Córdoba Capital. Sé quién puede ser, pero no tengo así como relación directa. bueno, pero ahora son de la misma universidad, Sí, sí, de son la misma, estudiantes de sí, la misma especialidad. Así que si sí, tiene que acercar, tiene que hablar con él. Seguro que ha sido alumno mío. Pero yo me acuerdo sí, que sí, había sí, uno seguro. De hecho, yo tengo un que me compañero comentaba el que horario. trabaja, que trabaja conmigo en la oficina en estos Ah, momentos y siempre me dice cómo anda Maximiani, es ingeniero hoy en día, eh, Esteban Villarreal se llama, y mira. siempre me dice, mándale salud, es ingeniero él electrónico. Y recién, de hecho, le mandaba Ah, que estaba en clase con usted y me puso en el chat un capo Maximiani, me pone. Y se acuerda de usted. está bien, está bueno. Sí, yo siempre hago referencia, porque una cosa es la clase y el contenido de la clase, y después, ¿qué le va a beneficiar a usted en la vida práctica? El día de mañana usted va a estar a cargo del trabajo y va a tener gente a cargo, y bueno, esa es la visión que yo tengo como docente, darle los temas que me pide la reglamentación de la universidad, y después, ¿a dónde usted lo va a aplicar? ¿Dónde usted lo va a aplicar? En este caso particular de esta materia, y con ustedes, que es mecatrónica, es una salida laboral directa, rápida. Y más si está trabajando, con más razón. Mire qué bueno, Sí, sí, qué lindo. es muy aplicable. Bueno, si consigue información de las locomotoras, si consigue Sí, sí, lo voy a información de las conseguir. locomotoras, se lo vamos a agradecer. Le voy a conseguir para la Bueno, próxima clase y voy a ponerme ahí en campaña para mostrarles un poquito más. bueno, seguimos con el tema, y los parámetros que hacen referencia al alternado, fundamentalmente, es la velocidad y la fuerza electromotriz. El deslizamiento, en este caso es cero, por lo cual la máquina se llama máquina sincrónica. ¿Por qué? Porque la velocidad del rotor, que es el inductor, que es el que genera el flujo, la inducción magnética, los amperios vuelta, genera una onda, porque había marcado yo anteriormente con un vector negro que gira los 360 grados. Evidentemente tiene una forma sinusoidal, porque todos los fenómenos físicos son fenómenos sinusoidales, son periódicos. A eso me refiero. Puede ser seno o coseno, pero son funciones periódicas en el tiempo. Por lo cual, voy a tener una velocidad que la voy a tener que respetar para la generación de fuerza electromotriz. Y en este caso, en los alternadores tienen una relación con los pares de polo. Entonces, la frecuencia de funcionamiento en corriente alterna y adoptada en nuestro país 50 Hz, porque venimos de la VDE y la norma DIN, de la norma alemana, que con respecto a la americana, que son de 60 Hz. En los pares de polo, la revolución de la máquina sobre 60 para pasar de segundo a RPM, de RPM a segundo. Entonces, F igual a P por N sobre 60. Y de la fuerza electromotriz que va a generar, va a ser igual a la ecuación que habíamos visto en transformadores. En este caso, 4 con 44 corresponde a un factor de forma de la onda de tensión. K corresponde al devanado del estator, tiene, como es circular, tiene una forma del devanado, y hay un factor de distribución del bobinado.
el número de espiras de la bobina y el flujo máximo que se va a circundar la bobina, por lo cual se va a inducir un valor de fuerza electromotriz. O sea, la ecuación fundamental acá es la frecuencia, sería la RPM en la máquina. Porque si yo despejo de acá, vamos a tratar de hacer un práctico, anotado. Y me voy a ir al texto acá. Si yo digo que la frecuencia de mi máquina, la frecuencia de la línea es 50 Hz, o sea que ahí no me puedo mover. Y digo, bueno, mi máquina tiene 750 RPM. RPM. Entonces ahora yo tendré que calcular los pares de polos. O sea que P va a ser igual a F por 60. Todo esto, como está por forma, no sé, dividido en. Así que esto le hago 50 de la frecuencia que yo tengo, porque la frecuencia de la línea, eso, a excepción que sea una máquina independiente para un uso particular, la tendré en otra frecuencia. Pero si una máquina generadora, un alternador, un grupo electrógeno que puedo conectar, es de 50 Hz. Normalmente estos equipos se utilizan en las pequeñas, medianas o grandes industrias, urbano-rural, en la provisión de energía auxiliar, en forma auxiliar, a través de algún corte de la cooperativa eléctrica o de la prestadora de servicios eléctricos, que sería, en este caso particular, de EPEC, o de Sale, de Norte, de Sur, la gente que está en el norte, la de Salte, de Sal, de Entre Ríos, de Santa Fe, el alumno que esté en la provincia que esté, tiene su prestador, y después los que están en la zona urbana y los que están en la zona rural lo tendrán a través de alguna cooperativa, que es lo mismo. Una vez que se desconecta por una falla, por algún corte programado, por algún inconveniente que tenga en la distribuidora, usted tiene que tener el establecimiento funcionando, por lo cual tiene en algunos establecimientos particulares como hospitales, sanatorios, fabricación de productos de línea continua, como las telares, las de imprenta, ellos necesitan sí o sí un suministro de energía, no pueden estar 6, 7 horas, 3 horas sin energía eléctrica. Entonces se hace la relación económica y colocan un grupo electrógeno para las máquinas principales, administración, flujo luminoso, iluminación general, y de esa forma va a comprar un grupo electrógeno para este establecimiento. ¿De cuánto sería el grupo electrógeno? Esa es la pregunta que ahora vamos a contestar. 50 por 60 dividido 750 RPM. Así que esto va a ser igual. Esto en vivo e en directo, así que esto es 3000. Me pasa que a veces me pongo práctico y bueno, ya que estamos, lo vamos a hacer. Dividir 750. Dije un número por decir, de acuerdo a la cantidad de pares por. ¿Qué valor le da eso? Algunos que tienen una calculadora de 4. 4, y como P es 4 pares, no 4 polos, sino 4 pares de polos. Punto y coma, serían 8 polos. 4 norte y 4 sur. ¿Está bien? Normalmente las máquinas que nosotros tenemos en nuestro país y las del grupo electrógeno de combustión interna en gasoil, fundamentalmente, las máquinas chicas son combustible nafta común, nafta super, nafta común. Son de 1500 RPM, normalmente.
pero si no, las térmicas son de 3000 RPM, se accionan mucho más rápido y se utilizan estos grupos de electrógenos para los horarios picos, como en este momento, si la hidráulica no proveen toda la potencia a la República Argentina, utilizan distintas provincias, tienen grupos de electrógenos, serían centrales eléctricas, térmicas. Y bueno, por supuesto, las atómicas, las que están funcionando. Entonces tendría 4 pares de polos, que serían 8 polos. Esto lo vamos a borrar. Y vamos a seguir. Con respecto a la tensión no habría problema, porque 4,44 no lo vamos a hacer el análisis más, pero el valor que corresponde es el factor de forma de la onda de tensión. Eso es electrotecnia 1. Después la forma de la bobina, porque va a depender del ingeniero en cuestión, y del fabricante de la zapata, de la forma de la bobina, la cantidad de ranuras que aloja cada bobina, y eso va a depender del calculista. Y si es italiano, si es alemán, si es norteamericano, si es argentino. Eso va a depender de... Bueno, con respecto a las conexiones, si hacemos un replanteo, entonces un poquito más. Tenemos la conexión estrella y la conexión triángulo. Yo voy a aumentar un poquito esto. Acá tendríamos la característica de tensión y corriente. Tenemos el punto 1, punto 2 y punto 3. Llamamos L1, L2, L3. Si son líneas. Si son máquinas, RST. RST. Entonces, 1, 2, 3. La tensión de línea es de 391 voltios. Y la tensión de fase es de 391 voltios. ¿Qué significa eso? Que en una conexión en triángulo, la tensión de línea y la tensión de fase son iguales. ¿Está bien? En una conexión, vamos a ponerlo de este lado, el celular. Así lo vemos, me ven más, si no me ven de costado. Así puedo ver la pantalla, porque tengo una pantalla más grande, no la de la... Tensión de línea y la tensión de fase en la conexión triángulo son iguales. ¿Y las corrientes cómo son? Yo voy a poner acá, a ver algún alumno que se anime a seguirme. Texto. Y vamos a poner acá. Sería la corriente de línea. ¿Esto lo vieron en Electrotecnia 1? Sí, dividido en la raíz de 3. Yo veo corriente de línea igual a corriente de fase. Voy a poner minúscula. Y acá tengo que multiplicar o dividir por raíz cuadrada de 3. Dividido creo la raíz de 3. Dividir raíz de 3. ¿Qué dicen los otros alumnos antes de escribir la ecuación? Multiplicar. Ah, uno dice dividir y el otro dice multiplicar. Por pelea nomás. Ah, bueno, pero ¿y quién decide? ¿Algún otro alumno? ¿Quién desea A ver, empatar? para producir desempate. Pero vamos a hacer un ejemplo. Pero nadie diga nada. Vamos acá. Y ahí vamos. Maximiliano siempre da otra pregunta para que sea más obvia, para que se conteste usted. Y entonces vamos al dibujo. Profesor, ¿eso es Vamos en a hacer estrella o triángulos? esta conexión que tengo acá. La primera. Triángulo dijo, ¿no? Ahí voy a poner un Ah, es amperímetro. la primera. Ah, bien, bien, la primera. Claro, sí, sí. Acá voy a colocar otro amperímetro. Y acá voy a colocar otro amperímetro. Y tengo que hacer la suma fasorial. Voy a ponerlo por aquí. Ahí tendría 3 amperímetros. Uno corriente de línea y el otro corriente de fase. Me está sonando el alarma. Ya vamos a salir recreo. Corriente de línea es la 1. El conductor de línea, que es la que va a entregar la corriente de la carga.
o la corriente que toma de la fuente la carga conectada en triángulo. Es indistinto. No nos olvidemos que la máquina es reversible. Entonces tengo corriente de línea sobre el conductor negro. Después tengo sobre el conductor verde, sobre el conductor rojo, 2 amperímetros más. ¿Y dónde tengo Kirchhoff acá? Kirchhoff tengo... No, acá tengo Kirchhoff. ¿Está bien? Tengo un nodo ahí. Yo sé que la corriente de la fase roja y de la fase verde, la suma de las dos tiene que ser igual a la corriente de línea. Corriente de fase y corriente de línea. Entonces, ¿qué dicen? Me voy acá a la flecha. Ah, y ahora no sé si voy a poder escribir. Bueno, vamos a ver. Y lo tengo que venir. Me voy al texto. Ahí está. Voy a tener que ir a un costado por. Raíz cuadrada de 3, no lo puedo hacer en la máquina esta, pero sé que la raíz cuadrada de 3 vale 1,73. 1,73. ¿Está bien? Entonces, la corriente de fase de la fase verde o la fase roja la multiplico a ese valor, lo multiplico por 1,73 y me da la corriente línea. Ejemplo, la corriente de la fase verde y de la fase roja, cualquiera de las dos, en el amperímetro me indica 10 amperes. 10 amperes y este es 10 amperes. La suma de los dos me da 20, pero una suma aritmética. Y nosotros necesitamos suma geométrica, suma fasorial, suma de fasores, de vectores. Por lo cual voy a tener que multiplicar por raíz cuadrada de 3. Entonces, 10 amperes por 1,73 sería 17,3 amperes, la corriente de línea. ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte? Perfecto, profe. Sí, sí. Y ahora vamos a ir uno. Lo dejo total, no creo que se nos complique. La conexión es estrella, donde yo tengo 1, 2 y 3. Tengo 3 bobinas, la verde, tiene que ser azul. La 2 es azul y la 3 es la roja. Tengo tensión de fase y tensión de línea. Acá la tensión de línea la voy a tener entre el conductor 1 y el conductor 2. Sería entre RS, o entre RT, o ST. Entre 1, 2, 2, 3 o 1, 3. Entre 1 y 2, tensión de línea, 677 voltios. Y acá tengo tensión de fase 391. Como tengo la explicación acá en la parte inferior, tensión de línea es raíz cuadrada de 3 de la tensión de fase. 1,73 por 391 me tiene que dar 677 voltios. Tensión de línea. Y la tensión de fase no son iguales. ¿Está bien? Y la corriente de línea y la corriente de fase en una conexión estrella, tengo la corriente de línea, más la corriente de línea es igual a la corriente de fase, multiplico, divido acá, por raíz cuadrada de 3. Y yo voy a colocar un voltímetro, un amperímetro. Yo coloco un amperímetro acá, y otro amperímetro acá. La corriente que sale de la fase verde llega hasta este punto, y este punto no es un nodo, sino un corte ahí del cable. Va en forma
perpendicular y después perpendicular a terminal. Por lo cual no tengo Kirchhoff, no tengo nada. Entonces la corriente de fase y la corriente de línea son iguales. Es la condición de la conexión estrella. Y tengo conexión del centro de estrella, los tres finales, ¿se acuerdan de la figura anterior? Que era U, V, W, X, Y, Z. Entonces acá tendría 1, 2 y 3, U, V y W, y la unión donde tengo el cero artificial, o la puesta a tierra de la máquina, que todo centro de estrella va puesto a tierra, sería X, Y, Z. Todas las máquinas en nuestro país son conexión seria, porque la tensión del generador en la bobina propiamente dicha es mucho menor que la tensión entre líneas, es un 73% menos, por lo cual tengo menor valor de aislación en las bobinas en el estator de la máquina generadora. Y obtengo el cero para conectarlo a tierra, por eso todos los generadores del país, todos los transformadores del país, todas las líneas neutras del país van conectadas a tierra, eso por el sistema de esquema de conexión a tierra que tiene nuestro país. Y ahí tendremos el amperímetro en la fase 1 y el amperímetro en la fase de la bobina de color verde. Ahí no hay que dividir ni multiplicar por nada, por raíz cuadrada de 3. ¿Está? Y en el caso particular del triángulo, tendría, si me vengo acá voy a hacer la escritura, siempre tiene que poner un amperímetro en un lado o un voltímetro en un lado y hacer el análisis. Ahora voy a colocar acá. En triángulo, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. No así la corriente. Y en la conexión estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Pongo un amperímetro acá, un amperímetro acá, es lo mismo. En cambio, si pongo un voltímetro entre 1 y 2 y entre 1 y 0, las tensiones son diferentes. La diferencia es raíz cuadrada de 3. Bueno, vamos a hacer un pequeño descansito. ¿Qué horas son? Las y 12, o sea que a las y 25 estamos de nuevo. ¿Está bien? Bárbaro, profe. Bueno,